Hay 3 miembros del comité ejecutivo. Hay quórum, señor presidente. Sesión del comité ejecutivo del fútbol profesional correspondiente al martes 25 de marzo del 2014. Orden del día: primero, lectura y aprobación del acta anterior. Segundo, comunicaciones. Tercero, programaciones. Cuarto, jugadores habilitados. Quinto, varios. Aprobado. Primer punto. Primer punto, lectura y aprobación del acta anterior. Aprobado. Segundo punto, comunicaciones. Del Centro Deportivo Olmedo. Solicito a usted por su intermedio al comité ejecutivo que se nos ayude a cobrar según el acuerdo que se llegó con el Club Manta por concepto de compra del jugador Denis Wilber Corozo Villalba con cédula de identidad letra 24 que venció el 28 de febrero por $20,000. Atentamente, Jorge Guevara, gerente 30 días. administrativo del Club Independiente José Terán. Con fecha 5 de enero del 2014 se procedió a escribir un contrato de venta de derechos de jugador entre el club que represento y el Club Sociedad Deportivo Quito. El mismo que tenía por objeto ceder el 90%, reservándose para sí el 10% los derechos del señor jugador Michael Steven Arboleda Quiñones. De conformidad con la ficha del jugador que me permita adjuntar a la presente, se podrá desprender que el referido jugador se encuentra inscrito en los registros del Club Sociedad Deportivo Quito desde el 21 de enero del 2014. Por este concepto, los partes libres y voluntariamente convenimos en que el valor de la venta de los derechos deportivos y federativos sería en la cantidad de $50,000 para pagarse dentro de los siguientes montos: $10,000 el 20 de marzo, $10,000 el 20 de abril, $10,000 el 20 de mayo, $10,000 el 20 de julio y $10,000 el 20 de agosto. Habiéndose cumplido el plazo para el pago de la primera cuota sin que haya sido cancelada hasta la presente fecha y toda vez que la obligación se encuentra plenamente vencida, les solicito sirva a conceder el respectivo plazo a Deportivo Quito para que cancele dicha obligación. Atentamente, Santiago Morales. 30 días para la primera cuota. Del doctor Rómulo Aguilar. Fui nominado por el comité ejecutivo de la FE para que asista en calidad de observador especial al partido que se desarrolló en Quito el domingo 23 de marzo entre las escuadras del Independiente José Terán y Barcelona por el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Conjuntamente con el señor comisario del partido, señor Guido Soria, se procedió a controlar todos los aspectos referentes a taquillas, puertas de ingreso al estadio, seguridades en la parte interior del mismo, camerino de árbitros y jugadores, encontrando todo organizado correctamente por parte de AFNA. La Policía Nacional se hizo cargo del control externo e interno del estadio sin tener ningún problema. Los jugadores de los dos equipos y las barras de los mismos tuvieron un excelente comportamiento, por lo que no hubo nada que anotar en este aspecto. El resultado del mismo, como es de conocimiento general, fue un empate a 0 goles. Sin otra novedad, me suscribo, doctor Rómulo Aguilar. Gracias, doctor Aguilar, por su informe. Del doctor Boris Zambrano. Me dirijo a usted y por su intermedio al comité ejecutivo para informar que asistí como observador especial al partido entre Emelec y Liga de Quito el pasado domingo 23 a las 17 horas en el estadio George Capwell de la ciudad de Guayaquil. En dicho partido actuaron como árbitro central el señor Carlos Orbe, como asistente el señor Flavio Nal, asistente 2 Jaime Játiva y cuarto árbitro el señor Juan Pablo Bravo. Actuó además como asesor arbitral el doctor Oscar Ripalda y como comisario el señor Dorian Jara. La programación y el partido se desarrollaron con toda normalidad, siendo el resultado final de 3-0 favorable al Club Sport Emelec. Atentamente, doctor Boris Zambrano. Gracias, doctor Zambrano, por su informe. De Barcelona. Por medio de la presente, impugno la resolución del Comité Ejecutivo en su sesión del martes 11 de marzo del 2014, en la que se concedió un plazo de 30 días a Barcelona para cancelar los valores que reclama el Club Social y Deportivo Independiente José Terán por el 50% de los derechos económicos provenientes de la venta del jugador Carlos Grueso Arboleda. 1. Antecedentes. El 31 de enero del 2012, Barcelona y Independiente José Terán suscribieron un contrato de préstamo de un jugador de fútbol. El jugador que se cedía a préstamo era el señor Carlos Grueso Arboleda, quien suscribió dicho contrato con sus padres. En dicho documento consta la cláusula séptima denominada opción de compra, que transcribo para mejor ilustración de los hechos. Comillas, séptima opción de compra.
Las partes fijan el monto de $600.000 como opción de compra del 50% de los derechos económicos y federativos del jugador. El plazo para la ejecución de la presente opción es hasta el 15 de diciembre del 2012 y solo el depósito del monto mencionado en la Federación Ecuatoriana de Fútbol durante el plazo de vigencia de la misma es documento suficiente para la transferencia automática del porcentaje de los derechos federativos y económicos a Barcelona Sporting Club. Cierra comillas. Tal como lo menciona el señor Santiago Morales en su comunicación al Comité Ejecutivo del 11 de marzo del 2014, Barcelona hizo uso de esta opción de compra del 50% pactado y obtuvo el 100% de los derechos federativos y el 50% de los derechos económicos del jugador grueso, quien suscribió un contrato a largo plazo con mi representada. El Club Social Independiente José Terán ha informado a este comité ejecutivo mediante comunicación del 11 de marzo la venta del mencionado jugador al club Stuttgart de Alemania, y también ha informado que la venta se hizo por 980.000 euros, que a su criterio equivalen a $1.343.678 de los Estados Unidos de Norteamérica, y como consecuencia de esta venta mi representada le adeuda la cantidad de 671.839, equivalente al 50% de los derechos económicos que le pertenecen, por lo que al tenor de lo dispuesto en el artículo 233 del reglamento del Comité Ejecutivo del año 2014, solicita que mi representada cancele el valor que a su criterio legítimamente le corresponde. Con los antecedentes expuestos del Comité Ejecutivo en sesión del 11 de marzo del 14, resolvió concederle a mi representada Barcelona Sporting Club el plazo de 30 días para que cancele el valor reclamado. Segundo, fundamentos de la impugnación. El primer inciso, artículo 233 del reglamento del Comité Ejecutivo señala, comillas, los clubes podrán recurrir ante el Comité Ejecutivo para cobrar los valores adeudados por otros. Los jugadores y las asociaciones provinciales de fútbol también accederán a este derecho para cobrar valores que les adeudaren los clubes. Para este efecto, el acreedor oportunamente registrará él o los títulos u obligaciones originales cuando se genere la misma ante dicho comité, el que al vencimiento de la misma concederá al deudor el plazo de 30 días para que cancele la deuda o la solucione mediante convenio, puesto en conocimiento de la comisión disciplinaria con las consecuencias previstas en este reglamento y en el de dicha comisión. Cierra comillas. En este inciso se fundamenta el pedido del Club Social y Deportivo Independiente José Terán para solicitar el pago de $671.839 de los Estados Unidos de América. Cabe analizar detenidamente si se ha cumplido por parte del solicitante con los requisitos establecidos en el párrafo antes transcrito. De la simple lectura del inciso transcrito se puede colegir con claridad que para la aplicación del derecho previsto en el artículo 233 del reglamento del Comité Ejecutivo es necesario lo siguiente. Primero, que el acreedor registre ante el Comité Ejecutivo él o los títulos u obligaciones originales cuando éstas se generen. Segundo, que estas obligaciones tengan un vencimiento a futuro, pues al vencimiento de estas el comité concederá al deudor el plazo de 30 días para que cancele la obligación. Sobre el primer presupuesto de hecho, que es el registro ante el Comité Ejecutivo del título o obligación, es menester hacer el siguiente análisis. No nos encontramos frente a un título, pues el Club Social y Deportivo Independiente José Terán ha acompañado a su carta del 11 de marzo únicamente el contrato de préstamo suscrito con Barcelona, donde consta la opción de compra del 50% de los derechos económicos, documento que no reúne los requisitos de un título de crédito como para ser considerado como tal. Procede en esta instancia a analizar si el documento presentado constituye una obligación cuyo cobro pueda ser requerido ante el Comité Ejecutivo. Según el tratadista René Abeliuk, la definición más corriente de la palabra obligación en derecho es la que considera a la obligación como un vínculo jurídico entre personas determinadas, en virtud del cual una de ellas se coloca en la necesidad de efectuar a la otra una prestación que puede consistir en dar una cosa, hacer o no hacer algo. René Abeliuk, libro Las Obligaciones, página 55. Del documento que consta aportado por el Club Social y Deportivo Independiente José Terán se puede colegir con claridad que Barcelona recibió a préstamo al jugador Grueso Arboleda, asumía durante el préstamo el pago del jugador y también aceptó una obligación condicionada que era el pago de $600.000
si se hacía uso de la opción de compra del 50% de los derechos económicos del jugador hasta el 15 de diciembre del 2012. El documento aportado no tiene más obligaciones que deba cumplir Barcelona. El contrato de préstamo suscrito que contiene la opción de compra de la cual Barcelona hizo uso y pagó no contiene obligaciones detalladas de pago o las condiciones de cómo funcionaría el manejo del porcentaje que cada club mantendría a partir de la compra del 50% de los derechos económicos del jugador Grueso Arboleda. La enciclopedia jurídica Omeva en su tomo octavo, página 781, da una noción del concepto deuda que la vincula como sinónimo de la obligación y termina definiéndole como, comillas, la prestación que el deudor debe ejecutar en beneficio del acreedor, cierra comillas. Para que la supuesta obligación sea exigible, es necesario que se haya demostrado un retardo por parte de Barcelona en el pago de la obligación que se reclama. El retardo en el pago, que es un elemento necesario para constituir a un deudor en mora, requiere la existencia de una obligación exigible y que no se haya cumplido en el tiempo establecido. El documento aportado por el club reclamante no tiene una obligación exigible. El contrato no tiene una obligación exigible, pues no hay valor determinado. La supuesta obligación sería de objeto indeterminado y de acuerdo a la doctrina es necesario determinarla para hacerla exigible. Comillas, cuando la obligación es de objeto indeterminado, es menester concretar primero la prestación que deba cumplirse mediante la individualización correspondiente, cierra comillas. Compendio de Derecho de las Obligaciones, Pedro Caseux y Félix Trigo, segunda edición, página 87. El documento presentado por el Club Social y Deportivo Independiente José Terán contiene su derecho al 100% de los derechos económicos de Carlos Grueso Arboleda, derecho que se disminuyó al 50% cuando Barcelona Sporting Club compró el 50% de los derechos económicos en diciembre del 2012. Si ese mismo documento aportado a la solicitud del 11 de marzo del 2014 contiene, a criterio de este comité, una obligación, esta sería una obligación que no se encuentra determinada, haciendo imposible ejecutarla como pretende el Club Social y Deportivo Independiente José Terán, pues el valor reclamado fue puesto a consideración de este comité ejecutivo sin respaldo alguno. Es decir, no hay documento alguno que establezca que Barcelona deuda al Club Social y Deportivo Independiente José Terán la suma de $671.839. La segunda parte de este análisis va encaminada a analizar el segundo requisito contenido en el artículo 233 del reglamento del Comité Ejecutivo, que obliga al club que se considera acreedor a registrar el título u obligación en originales cuando ésta se genere para que el comité pueda hacer uso de su facultad al concederle al club deudor los 30 días de plazo que establece el mismo artículo. El documento registrado es el denominado, comillas, convenio de préstamo de un jugador de fútbol, cierra comillas, y de la simple lectura del título del documento se puede inferir que el documento no contiene la obligación reclamada. Leyendo el documento tampoco se puede encontrar alguna cláusula que establezca la obligación de pago de Barcelona Sporting Club de la suma de $671.839 de los Estados Unidos de Norteamérica. Lo que sí hay es una opción de compra que efectivamente fue ejecutada por Barcelona, que reconoce a los clubes como copropietarios de los derechos económicos del jugador Carlos Grueso Arboleda en partes iguales, 50 y 50% para cada club. El documento que contenga el título o obligación cuyo registro exige el mencionado artículo 233 debe tener un plazo para su cumplimiento. Tan cierta es esta aseveración que el mismo artículo exige el registro del documento que contenga la obligación para que a su vencimiento este comité ejecutivo conceda los 30 días que el artículo establece para que el club deudor pueda pagar. Señores miembros del comité ejecutivo, es claro que el documento aportado a la solicitud del 11 de marzo del 2014, en primer lugar, no es el título u obligación de la que trata el artículo, por lo analizado en el punto anterior. Más aún, el documento aportado por el Club Social y Deportivo Independiente José Terán no tiene un plazo para el pago ni un valor determinado que haga la obligación exigible al momento de su presentación. Tercero, impugnación y fundamentos de derecho. Con los antecedentes expuestos y al tenor de lo dispuesto en el artículo 233
del reglamento del Comité Ejecutivo, impugno la obligación que en la sesión del martes 11 de marzo del 2014 se dispuso que mi representada Barcelona Sporting Club pague al Club Social y Deportivo Independiente José Terán la suma de $671.839 en el plazo de 30 días por no reunir los requisitos de dicho artículo. Asimismo, fundamento la impugnación en el hecho de que el Club Social y Deportivo Independiente José Terán no ha considerado que del valor que asegura hemos recibido hay que descontar el porcentaje que le corresponde al jugador por concepto de la transferencia según lo que dispone la ley de futbolista profesional y el porcentaje por transferencia que retiene la Federación Ecuatoriana de Fútbol, ratificando el hecho de que no existe una deuda determinada que se pueda reclamar ante el presente Comité Ejecutivo. Autorizo a los señores Leonardo Stack Peña, Carlos Rodríguez Mora y Andrés Holguín Martínez a exponer nuestra postura en el Comité Ejecutivo cuando sea necesario sobre la presente impugnación. Por Barcelona, León Antonio Novoa y Casa, presidente Andrés Holguín, abogado. Gracias. Que pase a asesoría jurídica esta carta. Del Barreto. Sí, señor presidente, gracias. Sin embargo, en el mismo documento de Barcelona acepta el haber suscrito un convenio en donde un porcentaje hizo efectivo Barcelona el 50% y el 50% mantenía el Independiente José Terán. Los documentos que se registran en el Comité Ejecutivo con la Federación Ecuatoriana de Fútbol son las letras. Los convenios o los contratos son de ejecución de acuerdo a las cláusulas existentes en ellos. Lo que aquí cabe decir es que el jugador fue vendido por Barcelona en el 100%, a conocimiento cierto y declaración de parte en este momento que solo el 50% de esa transferencia es de Barcelona. Indiscutiblemente que de ese 50% que pertenece al Independiente se le debe hacer la liquidación de los valores deducibles, indiscutiblemente, porque el porcentaje del jugador debe ser cancelado en 50%, 50%, y de idéntica manera los diferentes valores que haya ocasionado esa transferencia. Y yo considero que no es necesario traer tantos antecedentes jurídicos para saber a ciencia cierta que es un jugador que pertenecía 50% a Barcelona y 50% al Independiente, que fue realizada su venta, que fue cancelado, cuyo depósito hecho por el Estura lo tiene el Independiente José Terán, y que simplemente hay que liquidar eso, y no tiene que haber un plazo a convenir de quien recibió en cuándo, sino que es inmediato luego de hacerse la transferencia, porque esa plata ya la recibió Barcelona y la tiene que cancelar liquidada indiscutiblemente en los valores que en 50% y 50% tienen que cancelar por partes iguales los dos. Abogado Holguín. Gracias, señor presidente. Efectivamente, y yo no he negado ni voy a negar que hay un documento en donde no se suscribió un documento en el que Barcelona se hace propietario del 50% de los derechos de jugadores. Hay un documento que le concedía a Barcelona la opción de comprar ese 50%, y como la FIFA nos obliga a litigar de buena fe, yo lo estoy aceptando. Mi carta es extremadamente clara en ese sentido, de que Barcelona hizo uso de la opción de compra. Pero el mismo Coronel Barreto me da la razón en el hecho al decir que esta obligación tiene que ser liquidada. Yo hice referencias a bastantes temas doctrinarios en derecho, porque cabía el análisis de lo que dice el artículo 233. El artículo 233 establece que aquí se da el plazo de 30 días para pagar obligaciones. Una obligación tiene que ser determinada. El mismo Coronel Barreto está aceptando que esta obligación debe ser liquidada haciendo las deducciones correspondientes, como lo establece en la carta. Este comité no tiene la potestad para hacer esa liquidación.
Por eso es que lo que generalmente, y lo ha dicho el coronel Barreto, lo que generalmente se cobran aquí son letras, actas de finiquito o convenios de pago donde las partes ya han aceptado un valor y una fórmula de pago. En este momento no tenemos el valor. Tenemos una comunicación de Independiente que dice que nosotros hemos recibido un valor en euros, ellos han practicado una conversión y de esa conversión han sacado el 50%. Entonces por eso se ha impugnado la resolución del Comité Ejecutivo de la semana pasada. No hemos negado ser propietarios del 50% de los derechos del jugador. El señor Santiago Morales. Gracias, señor presidente. Bueno, queda claro que no existe una impugnación al pago, que estamos haciendo el reclamo como Independiente. Hemos conversado con Andrés incluso el día que hacíamos el reclamo al Comité Ejecutivo, y queda también claro de que el valor lo recibió ya Barcelona. De que tenemos que liquidar también queda claro. A ningún momento nosotros queremos hacernos acreedores a un valor que no nos corresponde. Hemos mandado algunas comunicaciones a Barcelona tratando de reunirnos, tratando de llegar a concretar los valores. No hemos recibido respuesta y por eso es que hemos entregado al Comité Ejecutivo en la reunión que fue mencionada. Por otro lado, tampoco es que nos estamos inventando los valores. Yo creo que ahí Andrés está equivocado en hablar de que Independiente asume una cantidad. La cantidad es veraz, es la cantidad verídica que recibió Barcelona al tipo de cambio que estuvo en ese momento y lo recibieron en dólares en una cuenta fuera. Es que dejemos claras las cosas y simplemente estamos solicitando el pago de lo que nos corresponde. Si ahora mismo podemos liquidar los valores que hay que pagar al jugador y a la gente, lo podemos hacer hoy mismo. Gracias, señor. Bueno, sí, el Comité Ejecutivo, sí, el coronel Barreto. Me permitía decir en el sentido de que el plazo está claro. En ese plazo Barcelona tiene que hacer la cancelación de ese monto liquidado con los gastos. Pero el plazo, no hay una impugnación al plazo. Barcelona está indicando que sí, en verdad, le tiene que liquidar lo que ya recibió. Y eso es liquidable inmediatamente de haber recibido los valores. Porque no es otro convenio diferente para cuándo me va a pagar, porque ya recibió esa plata, en donde está mi 50%, en donde entre los dos hay que asumir los gastos. Entonces, el monto del 50% es de esa cantidad, deducible los gastos que le ocasione a Barcelona la transferencia realizada al jugador. Abogado Alguín. Yo respeto su decisión de que esto pase a legal, porque es más, a mi criterio esto es un tema que se debería ventilar o en la Comisión del Estatuto del Jugador o en la Cámara de Resolución de Disputas, que son los organismos que establecerían a la larga la determinación, pero ahorita no estamos en eso. Yo no he dicho que estamos aquí en esta instancia como aparentemente me han malinterpretado. Yo no les he dicho a ustedes hagan la liquidación. Yo lo que estoy es impugnando la comunicación que se presentó la semana pasada, en base a la cual se dispuso que Barcelona pague el valor que contenía la carta presentada por Independiente. En la carta no se establece que se hagan deducciones y cosas por el estilo. Que sea el asesor jurídico, que lamentablemente no nos acompaña por las consideraciones que todos ya sabemos, que presente un informe en base a eso, en base al mismo análisis que yo he hecho en el artículo 233. Asumo que Independiente también tiene su propio análisis del artículo, y las 3 páginas que yo he presentado de impugnación giran alrededor del artículo 233. Entonces, que se establezca en base a eso la resolución del comité. Esto va a ser trasladado al asesor jurídico ya el día de mañana. Señor presidente, yo estoy de acuerdo en que pase a asesoría jurídica, pero aquí hay una situación de tipo reglamentario que tenemos que analizar. La semana pasada a la comunicación del Independiente le dimos 30 días a Barcelona para que cancele, y eso no se ha reconsiderado. Está en vigencia esa resolución.
Se está analizando la comunicación de Barcelona y que se está pasando a asesoría jurídica, que es una situación relacionada a lo mismo pero diferente. Entonces, yo estoy de acuerdo, señor presidente, que se pase a asesoría jurídica, pero sigue corriendo el plazo que se dio mediante la comunicación independiente, 30 días, señor presidente, porque eso no ha sido reconsiderado en ningún momento. Entonces, yo creo que las cosas están claras. El comité ejecutivo aprobó una situación, ahora está conociendo otra comunicación que está pasando a asesoría jurídica y corre el plazo que hemos dado, a salvo que alguien del comité ejecutivo pida la reconsideración de la resolución anterior, señor presidente. Señor presidente, compañero del comité ejecutivo, yo solicito la reconsideración de la decisión que tomamos en la sesión anterior en el plazo que se dio en el oficio presentado por el Club Independiente. Entonces ya no es procedente. Entonces ya no es procedente. Entonces ya no es procedente porque después se debe considerar solamente en la siguiente sesión. Claro. Ya no es procedente. Debido al respeto a los miembros del comité ejecutivo, yo quisiera que se razone la reconsideración. Ya vemos que no es procedente, ya no hay. No, definitivamente Gracias, no hay. disculpe. Ya nos habíamos dado cuenta de eso. Bueno, pasa a asesoría jurídica y corre el plazo de los 30 días. Lo subió el comité ejecutivo.